Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, me encuentro por acá en el hostal y restaurante El Marqués, ubicado en Pavas, Valle del Cauca. Me vine por acá a ver una experiencia romántica, pero a la misma vez cafetera. Acompáñame que aquí te muestro qué tal. Viajeros, les comento que el hostal y restaurante El Marqués se encuentra ubicado en el corregimiento de Pavas, el cual pertenece al municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, a tan solo 1 hora o 33.6 kilómetros desde el norte de la ciudad de Cali. Para llegar, vamos a tomar la vía que conduce desde Cali hacia Jumbo, todo derecho, así como se observa aquí en pantalla, hasta el único de Jumbo. En el único de Jumbo vamos a girar a mano izquierda, como se observa aquí en pantalla. Esta vía es pavimentada, no tiene peajes y el camino es todo derecho. Entonces de ahí continúan derecho, pasan Santa Inés, hasta que se encuentran con la cumbre. Se dan cuenta que están en la cumbre por las brujitas, así como ven aquí en pantalla. De ahí continúan derecho, esa ya es la vía La Cumbre Restrepo, y la misma señalización los va llevando. En este punto, a mano derecha, ya se encuentran con el hostal y restaurante El Marqués, y ya que a continuación les voy a mostrar todo lo que tiene este fabuloso lugar para que lo visiten. Viajeros, el hostal y restaurante Marqués tiene parqueadero. Este que viene aquí a mi espalda es el parqueadero. Sin embargo, también me están comentando que acá, para los que no tienen vehículo, los trae una ruta que se llama Transcalima. La cogen en la terminal, la ruta es Cali, La Cumbre, Pavas. Y tiene un valor entre 9.000 y 11.000 pesos. Vean, ahí les doy el dato. El hostal y restaurante Marqués cuenta con 13 habitaciones para pareja. Vean. Aquí les voy a compartir la habitación donde nosotros nos hospedamos. Acompáñenme. Esta habitación tiene cama doble, tiene televisor, ¿verdad? Y algo muy importante, tiene baño propio. Sí, señores, este es el baño, ¿verdad? Entonces, me comentan que esta habitación tiene un valor de 160.000 pesos por pareja y te incluye el desayuno, ¿verdad? Bien bacana. Viajeros, y si ustedes quieren sorprender a su pareja, este es un excelente lugar. Observen este espacio romántico tan hermoso que acudan acá en el hostal y restaurante Marqués. Acompáñenme. Este es el espacio para la cena. Precioso, muy lindo. Y acá ya tenemos vista a la piscina. ¿Y qué tal ese atardecer que me está regalando Pavas? Hermoso, muy precioso. Y esta es la cena aquí en el hostal y restaurante Marqués. ¿Qué tal esta delicia? Es pasta con lomo al pesto. Se ve exquisito. Vamos a probar a ver qué tal. Está delicioso. Viajeros, les comento que acá venden unas margaritas bien deliciosas, sabrosas. Este otro espacio que tienen acá para cenas románticas. Vea esta belleza. Muy hermoso este espacio. Aquí, por ejemplo, ahorita tuvieron una cena romántica. Muy bonito este lugar, muy bacano, muy hermoso, para que vengan con sus parejas. Mi gente, estos son mis buenos días aquí en el hostal Marqués. Hermoso. Les cuento que esa cama, esas almohadas acá son muy cómodas, casi que no me levanto, está delicioso y el clima es frío, sabroso. Y este es el desayuno acá en el hostal y restaurante El Marqués. Vean, una delicia. Me dicen que es calentado, pero la presentación está excelente. Entonces, huevito, arepa, queso, frutica, chocolatico, mejor dicho. Se ve delicioso. Viajeros, y son algunas de las actividades que pueden realizar acá en La Cumbre o Pavas. Acá pueden hacer paseo en brujitas, cabalgatas, aquí la visita a la espinera, alquiler de bicis y el taller de café que lo pueden hacer acá en el hostal del Marqués. Bueno, viajeros, por aquí me encuentro con don Rafael. Vean. Don Rafael es el propietario de acá del hostal y restaurante El Marqués. Entonces yo quisiera que don Rafael nos contara un poquito acerca de este emprendimiento. Truji, bienvenido, muchísimas gracias. Qué alegría y qué honor tenerte aquí en La Cumbre y especialmente en Pavas.
Este emprendimiento nace de el amor que tenemos por la región y poder desarrollar una actividad turística, especialmente en el área de alojamiento y restaurante. Me acompaña mi esposa, me acompañan mis hijas y hemos, a través del tiempo que llevamos 10 años, estamos construyendo un sitio para que la gente venga a descansar, a conocer un poco lo que es el tema de la naturaleza, el bosque de pino, que vengan y se encuentren un poco con el clima, con la tranquilidad y en especial con el café. Estamos desarrollando un proyecto muy bonito que es un emprendimiento para dar a conocer los cafés del Valle del Cauca y muy contentos y muy felices por eso. Gracias, Truji, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante lo que don Rafael menciona, porque cuando nos hablan de café, nos imaginamos solo el eje cafetero y no. Acá en el Valle del Cauca también tenemos mucha variedad de café. Es muy bonito. Descubrí el gran poder de socialización que tiene el café, el fuero de atracción. También descubrí, incluyéndome, que poco conocemos del café. Tenemos el mejor café del mundo, tenemos los mejores baristas, pero nosotros los consumidores no estamos tan apersonados, no nos hemos apropiado. Entonces, no distinguimos un poco los diferentes tipos de café, no distinguimos los sabores, los aromas. Entonces me estoy especializando, sigo conociendo en este viaje interminable de aromas y sabores, sigo experimentando nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para enseñárselo a los huéspedes, a los visitantes, decirles enamórense del café, vivan una experiencia maravillosa con el café. Les comento que este taller de café que hacen acá en el hostal y restaurante El Marqués es excelente, es una experiencia muy bacana, ¿sí? Don Rafa te cuenta los diferentes tipos de café que hay, cómo se elabora, lo importante que es cada uno de los procesos, ¿sí? Desde la semilla hasta que se sirve. Entonces vean, si les ha gustado todo lo que han visto hasta este momento, por aquí abajo están los números de ellos para que los contacten y vivan esta gran experiencia. Les comento que acá en el hostal y restaurante El Marqués ofrecen algunos de los platos típicos que tenemos acá en nuestro Valle del Cauca. En este momento don Rafael nos va a contar un poco acerca de la historia del fiambre, un plato muy característico que tenemos acá en el valle. Bueno, Truji, nuevamente muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este maravilloso proyecto del cual estamos profundamente enamorados. Truji, te cuento que el fiambre llega con ocasión a la región de la construcción del ferrocarril. El ferrocarril le da inicio al asentamiento de la cumbre, traen unas personas a trabajar, esas personas se quedan aquí, traen a sus familias y en el trazado pasa el ferrocarril. Cuando ya lo construyen, ese asentamiento quedó. Por eso notamos que el municipio de La Cumbre es un poquito irregular en su construcción porque prácticamente todo se centró al lado del ferrocarril. Posteriormente, en el año 38, pronto 40, 42, la señora Pola, la señora Eva, se subían a los vagones y ofrecían a los pasajeros unos envueltos en hojas de plátano, unas preparaciones en hoja de plátano que llevaban arroz, yuca, papa y gallina. Ese es el famoso fiambre tradicional, ancestral nuestro, que tuvo sus primeros asientos, sus primeros conocimientos y desarrollo acá en el municipio de La Cumbre. Nosotros estudiamos un poco, investigamos un poco y tuvimos los testimonios de algunas de las personas. Adicionalmente, hay un libro muy interesante que acaba de publicar un grupo cultural que se llama La Gesta. En el tercer parágrafo se encuentra documentado el fiambre en las palabras de esa agrupación cultural, que es muy importante. El fiambre trae arroz, cerdo, res, pollo, maduro, chicharroncito, longaniza, huevo y viene envuelto de hoja de plátano. ¿Por qué en la hoja de plátano? Porque en esa época no había como calentar, no había mucha energía, entonces las comidas se preparaban, era para llevar. Esta es una preparación para llevar. Los pasajeros llegaban a la estación 127, la señora Pola, la señora Eva se subían, entregaban esas preparaciones en hoja de plátano y los comensales viajeros en su trayecto La Cumbre, Dagua, Buenaventura, se iban destapando y se iban comiendo su fiambre de Trujillo. Viajeros, ¿qué tal esta delicia de gastronomía acá en el Hotel y Restaurante El Marqués? Vea, chuletica y este es el plato estrella, vea, fiambre, deliciosos. Esos platos se ven exquisitos. Ay, ay, ay.
¿Qué tal esa delicia? Vea, don Rafa es el duro del café acá en Pavas. Ya saben, Hostal El Marqués. Por aquí abajo les voy a dejar el perfil para que vayan chismoseando. Y esta es la piscina acá en el Hostal y Restaurante El Marqués, vea. Vean qué belleza. Y aquí es que hacen las cenas románticas. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video acá en el Hostal y Restaurante El Marqués. Espero les haya gustado tanto como a mí todo esto que acabaron de ver. Y visiten pronto este lugar porque don Rafael y su familia nos dieron una gastronomía deliciosa, unos cócteles exquisitos, nos enseñaron demasiado del café y aparte de todo son personas muy amables y cálidas. Estoy seguro que cuando vengan no se van a arrepentir. Así que nos vemos en otra aventura, muchachos.